quién le gusta madrugar? ¿Usted sería uno de los primeros en levantar la mano y decir, sí, a mí me gusta madrugar? ¿O sería de aquellos que dicen, no, un ratito más, un ratito más? Bueno, ya sea para ir al trabajo, para ir a la universidad o para hacer alguna de las obligaciones del día a día, ciertamente nos toca madrugar. Pero a veces nos levantamos, pero es como que si ni nos hubiéramos levantado, porque empezamos a caminar un poco sin ánimo, hacemos las cosas como por inercia, pero realmente no estamos bien despiertos. Entonces yo recuerdo que cuando antes de la pandemia me tocaba viajar hacia la universidad, tenía que madrugar y estar despierto a las 5 de la mañana para ya estar desayunando y poder ir hacia la avenida a tomar el bus que me lleve a la otra ciudad. Pero en medio de toda esta odisea en la mañana de quererme levantar, había una frase que mi abuelita me repetía y me decía, Luis, despiértate bien. Y él decía, ¿por qué? Ya así igualmente voy a tratar de llegar al carro. Me decía, no, despiértate bien, porque si no te despiertas bien, vas a estar medio dormido, caminando por la calle en esa madrugada y estás al peligro de cualquier cosa. No están todos tus sentidos atentos. Así que ese es el título de este mensaje. Despiértate bien y vamos a ver qué nos enseña el Señor en su palabra. Vamos. Estoy feliz, mi mundo ya no es gris. Estoy en ti, ya tengo a dónde ir. Continuamos con la serie de los deberes cristianos que como congregación estamos aprendiendo poquito a poquito, y en esta ocasión nos toca seguir analizando el capítulo 13 de Romanos. Para comenzar este estudio es necesario que le pidamos dirección al Señor, así que te animo a que puedas cerrar tus ojos por un momento y oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por el tiempo que nos has permitido separar para poder aprender de tu palabra. Queremos, Señor, aprender de ella, aprender de ti, Señor, conocerte más y que podamos, Señor, poner en práctica cada una de las cosas que tú nos estás enseñando. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que aprendamos de ella y que podamos compartirle a otros también tu mensaje. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor. Amén y amén. El contexto para seguir analizando los versículos del día de hoy, que son desde el versículo 11 hasta el versículo 14, es que en el mensaje pasado entendíamos que el amor es el cumplimiento de toda la ley, que el Señor nos ha llamado a amar, a amar, a amar y amar. Eso es algo que no se nos puede olvidar. El Señor nos está diciendo, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, debemos amar, y haciendo eso cumplimos toda la ley. Pero el apóstol Pablo no solamente se quedó hasta ahí, sino que continúa hablando de algo muy importante, que es lo que vamos a analizar en este día. Por eso el primer punto de este mensaje se llama Conociendo los tiempos. Así que vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 11 hasta la primera parte del 12. Leamos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando lee esta porción, estos versículos? Cuando el apóstol Pablo dice, y esto, en Romanos 13:11, está haciendo referencia a lo anterior, acerca de que el amor es el cumplimiento de toda la ley, que eso que ya hemos aprendido y entendido en los versículos anteriores es la base para lo que va a decir el apóstol Pablo en estos momentos. Y él está diciendo, aparte de decirnos que debemos amar, y es que debemos de conocer los tiempos en los cuales vivimos. El apóstol Pablo utiliza esta frase al decir, es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora ya de despertarse. En otras versiones dice, es hora de que ya te despiertes, que no estés tan adormitado. Como les decía un poco en la introducción, a veces pareciera que estamos despiertos, pero realmente no estamos bien despiertos, sino que estamos por ahí con un ojo abierto y con el otro medio cerrado. Estamos todavía medio sonámbulos, medios adormitados, pero cuando el apóstol Pablo aquí dice, levántense ya del sueño, está diciendo, despiértense bien, estén con sus 5 sentidos y estén atentos a lo que está pasando a su alrededor.
Por eso, cuando se menciona levantarnos del sueño, no se nos habla necesariamente de que estamos en un estado de dormido y luego nos despertamos, sino que habla en términos de que estamos con un ojo abierto y con el otro cerrado. Por eso el mensaje se titula Despiértate bien, porque es necesario que estemos despiertos con los 5 sentidos, con las pilas bien puestas, en otras palabras, para poder conocer los tiempos, para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y por ahí es donde va este mensaje. Y en este pasaje se nos menciona que esa salvación en la cual usted y yo conocemos, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, ganada por los méritos de Cristo en la cruz, está más cerca que antes. Y esto es una referencia directa a la segunda venida del Señor, a aquel glorioso día en el cual Él vendrá y juzgará a cada uno según su obra. El Señor un día vendrá, y Él los dijo, se lo enseñó a sus discípulos, lo enseñaron los apóstoles, y hoy tomamos todas esas enseñanzas y seguimos enseñando también que Cristo está cerca, está aún más cerca de lo que parece. Por eso, leamos en palabras de Jesús acerca de este fin de los tiempos, porque si el tiempo ya se está acercando, ¿cómo sabemos que los tiempos ya se están acercando? Leamos lo que dice Mateo 24, versículos del 3 al 14. Les animo a que sean pacientes y con detenimiento leamos esta porción. Sé que es un pasaje un poco largo, pero es necesario que lo leamos de corrido para entender a qué se refiere Jesús con esto, ¿sí? Lo voy a leer en la versión NTV. Mateo 24, del 3 al 14. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús le dijo: «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más». Versículo 9. «Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin». El Señor Jesús nos menciona todo esto para que estemos bien atentos, para que estemos bien despiertos y que entendamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Yo no sé usted, pero si usted lee con detenimiento lo que ya leímos, trate de compararlo con el mundo actual, con las situaciones que están pasando a su alrededor. Usted no es ajeno a las noticias y a la situación que está pasando no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y no solamente hablo en términos políticos, económicos o sociales, sino también hablo en términos de cómo nuestros hermanos alrededor del mundo, en otras ciudades, están siendo perseguidos, están siendo asesinados por causa del Evangelio. Y la palabra del Señor se sigue expandiendo. Cuando leo esta parte yo digo: Señor, estoy viendo estas señales, está pasando esto de aquí. Necesitamos estar bien despiertos para entender que estamos en los últimos tiempos. Estamos pasando estas señales y eso solamente nos apunta y nos indica a una cosa que Jesús dijo: yo estoy cerca, yo ya estoy llegando. Por eso fíjense en el versículo 12 lo que dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Fíjense cómo hace énfasis que el amor de muchos se enfriará.
Eso nos debe poner a pensar de que nosotros ya estamos viendo mucha maldad a nuestro alrededor y cosas que cada día las escuchamos en las noticias y decimos, ¿cómo puede ser posible que haya gente tan mala, tan perversa, con violaciones, asesinatos, secuestro, pedofilia? Cosas que realmente nos asustan de ver. Pero el Señor nos dice, esas cosas van a suceder. Y por ver esas cosas, el amor de muchos se va a enfriar. Por lo tanto tú, el versículo 13 dice, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Pero el que se mantenga firme ¿en qué? En amor, en esa fe, en mostrar eso en lo cual toda la ley es cumplida, el amor. Por eso es necesario leer estos pasajes y analizarlos a la luz de Romanos 13, porque nos muestra de que necesitamos estar bien despiertos para conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Jesús mismo en Mateo 24, si usted quiere puede seguir leyendo, pero en Mateo 24, 32 al 35, fíjense lo que nos dice. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, ojo ahí, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. El Señor, después de hablarles a los discípulos y hoy a nosotros de que veremos todas estas señales, el Señor nos dice, aprendan esta lección de la higuera. Cuando ustedes ven que las ramas echan brote, ustedes ya saben que el verano se está acercando. Asimismo, cuando ustedes vean estas señales, entiendan que yo estoy más cerca. En otras palabras, según el versículo, estoy ya a las puertas. Estoy ya a un paso de llegar. Cuando alguien está a la puerta de una casa, solo necesita abrirla. Ya está ahí adentro. Un paso y está dentro de la casa. Asimismo el Señor nos está poniendo este ejemplo. Él está a las puertas. Él ya está ahí. Las señales ya las estamos viendo. Cristo viene pronto. Y necesitamos estar bien despiertos para entender eso. Porque si no estamos bien despiertos, si estamos medios adormitados, creeremos que aún falta muchísimo para que Cristo venga, quizás unos 1000, 2000, 3000 años más. Pero, hermanos, no sabemos el día y la hora en la cual sucederá. Pero mientras hoy tengamos vida, tenemos que mantener esa esperanza. Tenemos que mantener ese sentimiento, esa conciencia, tal y como lo tenían los apóstoles, diciendo, la venida de Cristo está cerca, diciendo Cristo viene pronto. Y ellos vivían su día a día como si Cristo viniera esa misma noche. ¿Cómo está llevando su vida usted hasta este momento? ¿Usted está bien despierto? ¿Está consciente de los tiempos? ¿O está medio adormitado, haciendo las cosas por ahí a medias, cuando se puede y lo que se puede? Meditemos en esto, hermanos. Y tal y como dice Romanos 13, la noche está avanzada y el día ya se acerca. Hermanos, ya se acerca el día en que Cristo viene. Por eso es que dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso es que este pasaje dice, la noche ya está avanzada. Cuando la noche ya está avanzada y estamos hablando de la madrugada y que el sol está a punto de ya salir. Y en la escritura se nos muestra que Jesús mismo es el lucero de la mañana. Es eso resplandeciente. Es lo que ya se va a ver cuando ya la noche termine. Por eso, hermanos, la noche ya está avanzada. Jesús ya está a las puertas. Ya está por llegar. Él es el lucero de la mañana que va a resplandecer. Y todo ojo le verá cuando Él regrese. ¿Qué tanto anhelamos aquel momento? ¿Estamos bien despiertos para entender que las señales ya nos dicen que está más cerca que antes Jesús? ¿O todavía estamos un poco dormidos? En la historia que les contaba un poco al inicio de cuando me levantaba temprano,
ahí en medio de peleas de que me quiero levantar, no me quiero levantar, me levantaba un poco adormitado y mi abuelita me decía: Luis, despiértate bien, porque si no te despiertas bien puedes tener alrededor muchos peligros y tú ni te vas a dar cuenta, porque tú vas a creer que nada pasa, pero no es que nada pasa, lo que pasa es que tú no estás despierto para ver lo que está sucediendo alrededor. Asimismo, tú y yo tenemos que estar despiertos, pedirle al Señor que nos despierte realmente. ¿Saben lo que yo hacía para realmente despertarme en las mañanas? Tenía que bañarme con agua fría. En serio, tenía que bañarme con agua fría porque si no, yo personalmente no me despertaba. Y quizás tú necesites eso en tu vida espiritual, en el Señor. Necesitas bañarte con agua fría. Y lo hablo en sentido figurado, no procuro que usted escuchando esto vaya y se bañe ahorita y diga ahora sí estoy bien con el Señor. No, lo hablo en sentido figurado, que podamos entender que necesitamos ser bañados, sumergirnos completamente en la palabra del Señor, en su presencia, en su Espíritu Santo, para aprender a discernir los tiempos que están pasando. Y que podamos estar bien despiertos para poder decir: esta es una señal más de que Cristo está más cerca. Cristo está más cerca, mi Señor ya está a la puerta, mi Señor ya está a solo un paso de llegar. Por eso, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros mientras esperamos ese regreso del Señor? El apóstol Pablo continúa dando esta enseñanza. Eso nos da paso al segundo punto de este mensaje, que es perteneciendo al día. Leamos lo que dice Romanos 13, versículo 12, la siguiente parte hasta el 14. Leamos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted se da cuenta, en estos pasajes se nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, en tanto que la noche ya está avanzada y ya llega el día. ¿Qué debemos de estar haciendo? Si de manera escrita elaboramos una lista de lo que se nos dice aquí, pudiéramos ver lo que debemos hacer. Si usted se da cuenta, el versículo nos dice que debemos de desechar las obras de las tinieblas. Debemos vestirnos con las armas de la luz. Debemos andar como de día. Debemos ser honestos y vestirnos del Señor Jesucristo. Una vez más, debemos desechar las obras de las tinieblas, debemos vestirnos con las armas de la luz, andar como de día, ser honestos y vestirnos del Señor Jesucristo. Algo que me llama mucho la atención de esto que les estoy diciendo ahorita es que nos dice: andemos como de día. ¿Por qué será que nos dice andemos como de día? Porque al andar en el día, nuestras obras son expuestas. Lo que hacemos se nota. Las personas nos pueden ver con facilidad. Andemos como de día, no ocultando nada. Y también en la lista nos dice lo que no debemos hacer. Nos dice no andar en glotonería, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas, no en envidias, no proveer para los deseos de la carne. Y así pudiéramos enlistar todas las cosas que le desagradan al Señor, que lo englobamos en pecado, y decir: ok, en tanto que la noche está avanzada y el día ya llega y el lucero de la mañana va a resplandecer, mi tarea es hacer lo que a Dios le agrada, es desechar las obras de las tinieblas, es poder andar como de día, haciendo lo que a Él le gusta, lo que a Dios le agrada, porque Él nos ha llamado a ser, a ti y a mí, santos, así como Él es santo. Por lo tanto, mientras Él llega y vemos, estando bien despiertos, la situación del mundo, nuestra tarea es mostrar amor para que así sea cumplida la ley. Nuestra tarea es mostrar a Cristo para que así el mundo pueda ver que hay esperanza por medio de nuestras vidas. Para que el mundo pueda ver que hay esperanza de que así como Él nos ha transformado a nosotros, así mismo Él tiene el poder para transformar sus vidas. Leamos ahora Efesios 5, versículos del 10
al 16. Lo voy a leer en versión NTV. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible, por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La Biblia nos enseña en su palabra el Señor que los días que estamos viviendo son días malos. Y no estoy diciendo de que está mal que nosotros digamos: Señor, gracias por este día que nos has dado. No estoy diciendo que está mal decir: Señor, gracias por el buen día que me has dado. No estoy hablando en esos términos. Estoy hablando en términos de que ya las señales que el Señor dijo que pasarían, las estamos viendo. Si nos despertamos bien, nos damos cuenta que están sucediendo una por una, y que la venida del Señor es inminente. El Señor está cerca. Y que estos días así, con toda esa maldad, son malos. Lo que hacen buenos nuestros días es estar con el Señor. Es permanecer en el Señor, es gozarnos en Él. Es como el apóstol Pablo lo dice aquí en Romanos, es andar como de día, es vestirnos del Señor Jesucristo, estar realmente mostrando lo que Él es, estar realmente apercibidos de los tiempos y no perder el tiempo, no estar desaprovechando, sino sacar el mayor provecho de las cosas que pasan en el día. Si usted es alguien que tiene un trabajo y se encuentra laborando actualmente bastante con esfuerzo, pues en el nombre del Señor es su tarea que mientras Cristo venga, en medio de su trabajo usted honre a Cristo. Usted muestra a Cristo en medio de cada una de las acciones que usted realiza ahí. Si usted es un estudiante universitario, a sí mismo, con las lecciones, las tareas, con todo lo que implica ser un buen estudiante, procurar aquello, mostrar a Cristo en medio de cada una de las áreas en las que se encuentra. Si usted está casado, o si usted es un hermano mayor, hermano menor, papá, mamá, Dios nos llama a poder honrarlo, poder hacer lo bueno, poder mostrar su nombre, su vida, su amor a las demás personas en tanto que Él regresa. Porque los días son malos, y los días, al ser malos, las personas lo único que van a ver es maldad tras maldad tras maldad. Por eso nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar ese amor de Cristo, esa justicia del Señor por medio de su palabra, para que las personas puedan ver que hay esperanza y que esos días malos que están pasando, pues solamente los pasarán aquí por unos cuantos años. Y que el Señor en su misericordia les quiere dar una vida eterna junto con Él, si tan solo se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio. Por eso aprovechemos estos últimos días. Aprovechemos estos días que son malos. Saquémosle el mayor provecho que podamos. No los perdamos. Amemos y amemos, porque Juan 13:35 nos dice que esa es la mayor evidencia ante el mundo de que somos sus discípulos, que nos tenemos amor los unos a los otros. Por eso debemos amar, porque en eso se cumple toda la ley. Y para concluir, un versículo que quisiera que lo leamos y lo entendamos, que incluso lo hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 13, y es Mateo 24:37 al 39. Fijémonos lo que nos dice. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, y arrasó con todos. Y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Estamos pasando estos días malos, así como en los días de Noé, hermanos, amigos, quienes están viendo este mensaje. Y nuestra tarea es pregonar, predicar, hablar. Primero, permanecer despiertos, bien despiertos, con los 5 sentidos, entendiendo los tiempos en los que estamos.
¿Por qué? Porque eso nos va a dar un mayor entendimiento de que Dios está llamándonos a ser esos voceros, aquellos que predican de su palabra, aquellos quienes dan a conocer esas buenas noticias del Evangelio. Así que, hermanos, ¿cómo estás tú? ¿Te encuentras bien despierto? ¿Ya tienes un ojo abierto? ¿Te estás despertando? En el Señor nosotros estamos llamados a estar bien apercibidos de lo que pasa a nuestro alrededor, y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar de su presencia y llenarnos de Él cada día. Debemos andar como de día. Debemos entender que la noche está avanzada, que el lucero de la mañana ya va a resplandecer. Está a la puerta. Cristo viene, y viene por su iglesia amada para llevársela, para que esté eternamente con Él. Y para aquellos quienes les han rechazado, su palabra nos enseña que viene la condenación. Por eso, en medio de este mensaje, te animo a que puedas orar, pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo para que estemos bien despiertos, para que entendamos los tiempos que estamos pasando, para que no andemos como en los días de Noé, aquellas personas que decían, no, todavía no llega eso que tú dices, no, el diluvio no, eso no va a pasar, o quizás eso pase pero mucho más después. No, tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor y buscarle a Él cada día más. Así que, hermanos, oremos. Padre, te damos las gracias por tu gloriosa palabra, por tu mensaje, porque en estos versículos nos muestras que tú estás más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, y tenemos que buscarte, Señor. Tenemos que aprender, Señor, en tu Espíritu Santo, a entender estos tiempos que están pasando, ser movidos a misericordia para predicarles a los demás, para poderles hablar a otros, para ser revestidos cada día de ti, para poder mostrar de tu amor, Señor, porque en tu amor se cumple toda la ley, porque en tu amor, Señor, las personas conocerán que somos tus discípulos. Las personas conocerán que hay esperanza, una esperanza viva. Gracias, Señor, por tus promesas. Ayúdanos a anhelar cada día más tu venida, porque tú, de que vienes, vienes. Estás a la puerta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.